Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo es que se conectan estructuralmente las neuronas preganglionares con las postganglionares en el sistema nervioso simpático, es decir, por qué estas neuronas preganglionares tienen que conectarse con las postganglionares en el tronco simpático o en los ganglios paravertebrales. El tronco simpático son los ganglios paravertebrales y también con los ganglios prevertebrales, ¿sí? Entonces, tronco simpático o ganglios paravertebrales es lo mismo. Vemos entonces que siempre la neurona presináptica está ubicada en las astas laterales grises de la médula espinal, y recordemos entonces que un nervio espinal antes de ingresar en la médula se divide en una raíz anterior y una raíz posterior que contiene el ganglio de la raíz posterior, donde está ubicada la neurona sensitiva. ¿Sí? Entonces, pero en este caso entonces el axón de la neurona motora del sistema nervioso simpático, ubicada en el asta lateral de la médula espinal, sale por la porción anterior, por la raíz anterior, que luego se va a fusionar con la raíz posterior para formar el nervio espinal. O sea, este nervio espinal que trae información somática, tanto sensitiva como eferente, motora, también lleva información del simpático. Entonces, fíjense que el axón de esta neurona, que está, recuerden, mielinizado, va a salir sale de la médula espinal y de la columna vertebral a través del nervio espinal, junto con las otras fibras. Entonces, pueden ocurrir 4 situaciones distintas con este nervio simpático. Entonces, primero que este axón va a salir desde el nervio espinal, se contacta con el tronco simpático o la cadena de ganglios paravertebrales a través de estos ramos comunicantes. Existen dos ramos comunicantes entre el nervio espinal y el tronco simpático o los ganglios paravertebrales, esta cadena, el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Los axones entonces de la neurona preganglionar pasan por el ramo comunicante blanco, ya que están mielinizados, y recordemos que las vainas de mielina dan esa coloración blanca. Entonces esta es, o sea, los axones al estar mielinizados, entonces generan este ramo comunicante entre el nervio espinal y el tronco simpático a través de ese ramo comunicante blanco, e ingresar en el primer ganglio simpático, o sea, del tronco simpático que encuentran, y ahí hacer sinapsis con esta neurona postganglionar. O sea, en el primer ganglio al que accede, hace sinapsis. Y acá esta neurona postganglionar emite su axón no mielinizado, que fíjense que puede ir o va a ir al nervio espinal a través del otro ramo comunicante, el ramo comunicante gris. ¿Por qué se llama ramo comunicante gris? Bueno, por la coloración que tiene, es decir, al ser un axón amielínico, no tiene esa vaina de mielina, no tiene una coloración blanca que le da esa vaina de mielina o de lípidos. Entonces se la va a llamar, o sea, se la ve más oscura, por eso se lo llama ramo comunicante gris. Es decir, que los ramos comunicante blanco contienen axones mielinizados de la neurona preganglionar, y los ramos comunicante gris contienen axones no mielinizados de la neurona postganglionar, y que conectan el tronco simpático con el nervio espinal, y de ahí entonces esta neurona va a ir a su efector final o efector visceral. Siempre glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, músculos, bueno, acá en este caso son del pelo, estamos hablando de lo que ocurra a nivel de la piel, ¿sí? O bueno, los demás vísceras. La segunda opción que tiene entonces este axón que salió de la neurona preganglionar, que ascienda o descienda hasta un ganglio ubicado a nivel superior o a nivel inferior dentro del tronco simpático o los ganglios paravertebrales, y ahí hacer sinapsis con la neurona postganglionar. Entonces ingresan a través al tronco simpático, a través del ramo comunicante blanco, y ahí ascienden hasta hacer contacto con otras neuronas postganglionares, o también descienden. ¿Sí? Acá lo que estamos en dos: asciende o desciende y hace contacto con una neurona postganglionar dentro del ganglio simpático. O sea, esto estamos siempre dentro del ganglio simpático, es decir, que salga del nervio espinal, ingrese en el tronco simpático y haga inmediatamente
contacto con la neurona, haga sinapsis, o ascienda y haga contacto con neuronas postganglionares dentro del tronco simpático. Y luego estas a su vez van a salir, bueno, por los ramos comunicantes grises, el axón de la neurona postsináptica, para inervar la estructura a donde tenga que ir. Otra opción que tenemos, entonces, la tercera opción que tienen los ganglios simpáticos, es que no establezcan sinapsis y continúen por el tronco ganglionar y terminen en un ganglio prevertebral, que sería este ejemplo. Entonces acá la tercera llega al ganglio prevertebral y hace sinapsis con la neurona postganglionar ubicada en un ganglio prevertebral, en este caso el ganglio celíaco. Y de ahí esta neurona postganglionar emite su axón no mielínico para inervar, por ejemplo, el estómago. Y la cuarta opción, vimos la 1, que haga contacto o sinapsis en el tronco simpático, los ganglios paravertebrales. La tercera opción es que haga sinapsis en el ganglio prevertebral. Y la cuarta opción es que ingrese, salga del nervio espinal, ingrese en el tronco simpático sin hacer contacto, llegue hasta, bueno, estamos por ahí siguiendo esta vía, llegue hasta un ganglio prevertebral y de ahí siga viaje hasta contactar en la médula espinal, en la zona de la en la zona de la médula suprarrenal a las células cromafines y genere la liberación entonces de adrenalina y noradrenalina en la médula espinal. Es decir que no hace sinapsis dentro del tronco simpático y del ganglio prevertebral, entonces sigue hasta proyectarse en la médula suprarrenal y de ahí entonces genera la liberación en esta glándula de adrenalina y noradrenalina. Acá vemos un poco más en detalle entonces como esto, la opción 1, la neurona prevertebral, que hace contacto en este primer ganglio, o sea, el primer ganglio en el que ingresa a través del ramo comunicante blanco con la neurona postganglionar, y esta emite su acción a través del ramo comunicante gris que ingresa nuevamente al nervio espinal y va a inervar las estructuras correspondientes. O bien que esta axón ingrese a través del ramo comunicante blanco y ascienda hacia un ganglio superior o descienda hacia un ganglio inferior y haga contacto con las neuronas ubicadas en esa región. La tercera opción entonces es que este axón continúe de viaje, luego salga por el ramo comunicante blanco, ingrese en el tronco simpático y de ahí siga viaje hasta el ganglio prevertebral donde hace contacto con la neurona postsináptica y de ahí emite su axón no mielinizado al órgano blanco. Y la tercera opción entonces es la cuarta opción, es que esta neurona puede ascender o descender o continuar por acá, pero luego va directamente el axón sigue viaje para inervar lo que es la médula suprarrenal. Y de esta manera generar la liberación de adrenalina y noradrenalina a alto torrente sanguíneo. Analizar ahora cuál es la estructura entonces de la división parasimpática. Y bueno, habíamos visto que funcionalmente es esa división del sistema nervioso autónomo que se dice cráneo-sacra, ya que los núcleos, o sea, participan núcleos del tronco encefálico, donde está localizada la neurona preganglionar, y en o sea, a nivel del tronco encefálico, en el sistema nervioso central, en el encéfalo, y a nivel de la médula espinal, en la región sacra entre S2 y S4. Ahí es donde encontramos el cuerpo de la neurona preganglionar y estas, o sea, las axones de estas neuronas preganglionares salen por los nervios craneales o forman parte de los nervios craneales, no es que es todo el nervio craneal, pero parte del nervio craneal 3, 7, 9 y 10 están formados por fibras eferentes parasimpáticas a nivel de estos 4 nervios craneales que vimos acá. Y o sea, salen formando parte del nervio craneal 3 y fíjense que el 3, el 7 y el 9 habíamos visto que generan 4 ganglios parasimpáticos terminales, el ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico. Y estos van a inervar distintas regiones de la cara,
o sea, como las glándulas lagrimales, las membranas mucosas, las nasales y palatines, estimulando también secreciones, la secreción de moco, de agua, en las glándulas parótidas de saliva, lo mismo que la sublingual y la submandibular, o a nivel, por ejemplo, el ganglio ciliar, a nivel de ojo, inerva los músculos lisos que están dentro del ojo. Vieron que antes decíamos que teníamos los músculos externos, que son esqueléticos, y estos son músculos internos, que ayudan a que, sobre todo en la parte parasimpática, ayudan a ese achicamiento pupilar, es decir, cuando a ese reflejo pupilar, cuando se ilumina o hay demasiada luz, la pupila se achica porque se contrae el músculo ciliar, y eso se debe a la acción del parasimpático, y además nos ayuda a acomodar, es decir, la lente, la que nos permite enfocar objetos cercanos, es decir, que tiene una acción sobre también los músculos lisos que permiten el enfoque de objetos. Después el 80% de la información parasimpática transcurre, que viene desde el sistema nervioso central, transcurre a través del nervio 10, que se lo llama también el nervio vago, y es vago porque inerva muchas regiones. Su recorrido es muy extenso, y por eso se decía que no se lo pudo determinar por mucho tiempo, y por eso se decía que era un recorrido vago, así que se perdía. Hoy por hoy ya está mucho más estudiado. Bueno, y se ve que a medida que va transcurriendo y bajando de este nervio craneal, recuerden que es un nervio que sale de la estructura del cráneo, o sea, del encéfalo, se va dividiendo y va inervando regiones del corazón, controlando, como vemos, fibras musculares de corazón, los nodos, o sea, que regula, recuerden que es el que enlentece las contracciones del corazón. Inerva laringe, tráquea, bronquios, o sea, las vías aéreas. Luego también se divide para inervar las vías digestivas, hígado, la vesícula y los conductos biliares, vesícula biliar y conductos biliares, o sea, va a permitir, acuérdense que el parasimpático sobre la digestión favorece la digestión. También se divide para inervar estómago, páncreas, el colon transverso e intestino delgado. Mientras que la región cráneo-sacra, fíjense que tenemos, al igual que el simpático, la neurona preganglionar ubicada en el asta lateral de la médula espinal, en la sustancia gris, y su axón transcurre por la raíz anterior del nervio espinal, estos nervios espinales de tipo sacro. Entonces, luego del nervio espinal sale por el axón por el nervio espinal sacro, y ahí se divide, generando a esta altura, fíjense que todos los la región sacra del sistema parasimpático va a generar lo que se llaman los nervios esplácnicos pelvianos. Entonces, y este sale a través de un ramo parasimpático que se divide o se extiende desde el nervio espinal sacro. Entonces, el axón de la neurona preganglionar se extiende por este nervio esplácnico pelviano, que es una división del parasimpático, hasta llegar a las paredes del órgano efector, que si vemos los nervios esplácnicos pelvianos inervan lo que es la zona más baja de la pelvis, incluyendo la vejiga, donde vamos a encontrar el ganglio terminal, que es mural, o sea, está dentro de las paredes de la vejiga urinaria, la que almacena la orina. También inerva los uréteres, los órganos sexuales o genitales externos, tanto masculinos como femeninos, el útero en las mujeres, y a nivel también algunas zonas más bajas del sistema digestivo, como el colon ascendente, el recto y el colon descendente. Acá son estructuras, bueno, como les digo, inervadas por estas partes del sistema nervioso parasimpático. Entonces, estructuralmente, por eso una cosa es la función y a dónde llegan, y otra es cómo, hasta dónde se extienden y por dónde transcurren, ¿sí?, estas estructuras del sistema parasimpático, así como las del simpático. Bien, entonces, las funciones que tiene el simpático fundamentalmente está orientada a conservar o preservar el organismo. Entonces, forma rápida y efectiva, o sea, genera respuestas a estímulos exteriores,
que pueden llegar a amenazar la integridad del individuo. Como les digo, es lo que nos prepara para escapar o luchar o escapar. Y la función del parasimpático es todo lo contrario, es a la conservación de la energía. Es decir, el simpático nos prepara para gastar energía porque la vamos a necesitar, y el parasimpático nos lleva a la conservar la energía. Sobre, por ejemplo, el sistema digestivo, el simpático inhibe todo lo que es la digestión, mientras que el parasimpático favorece lo que es la digestión. Por eso a veces decimos una emoción negativa, ¿vieron eso? Dice, me dio una patada al hígado, tiene mucho que ver con la activación del simpático, con recibir una mala noticia, con recibir una mala impresión, que emocionalmente nos altera, y eso genera, dice, se me cerró la digestión. ¿Por qué? Porque se activó el simpático, y el simpático hace que toda la digestión se enlentezca, porque nos está preparando nuestro cuerpo para la lucha, el escape, ¿sí? Es una situación de estrés, y ese estrés está muy activa. El estrés, que a través del cortisol, la hormona del estrés, activa el simpático y nos prepara para esas situaciones. Entonces, al prepararnos para esas situaciones no se requiere de estar cumpliendo funciones digestivas, por lo tanto suprime la digestión. En cambio, cuando estamos relajados, no hay problema y estamos en un ambiente, digamos, armonioso, la digestión se da mucho mejor porque no está activado el simpático y está activado el parasimpático para que nosotros podamos cumplir con esa función de la digestión, de estar, y le llega información al cerebro de que estamos tranquilos, relajados, que no hay problemas, y eso también a su vez disminuye el cortisol y disminuye el estrés. ¿Sí? Por eso es la que nos ayuda a conservar la energía, es decir, a restaurar los niveles de energía, a realizar la digestión, incorporar nutrientes, incorporar glucosa, ácidos grasos que nos den energía. Entonces, tiende a la preservación del organismo como tal, en el sentido de la alimentación. El otro tiende a preservar el organismo a través de las amenazas exteriores para que conservemos nuestro organismo intacto. Entonces, habíamos hablado de que existen, las neuronas establecen sinapsis, y esas sinapsis son de tipo química, es decir, que tiene que haber una comunicación química entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar, y que los efectores del sistema autónomo, simpático y parasimpático, en algunos casos coinciden, es la acetilcolina, sobre todo en la neurona preganglionar, pero también difieren a nivel de la postganglionar. En el sistema simpático se puede liberar, o generalmente se libera, noradrenalina, y en el parasimpático se libera acetilcolina. Entonces tenemos receptores nicotínicos de acetilcolina, nicotínicos, es decir, canales iónicos, y otros son canales acoplados a proteína G. Podemos tener, fíjense que acá tenemos, si bien es acetilcolina, acetilcolina, acá siempre hay receptores de tipo nicotínico. A ver si tenemos acá. Los receptores, se pueden clasificar en colinérgicas si secretan acetilcolina y adrenérgicas si secretan noradrenalina. Por otro lado, los receptores, los colinérgicos, se dividen en nicotínicos y muscarínicos. Tenemos nicotínicos y muscarínicos. La diferencia es la forma de transmisión. Los nicotínicos son canales iónicos que permiten la entrada de sodio o de calcio, y los muscarínicos están acoplados a una señalización intracelular, es decir, que su efecto no es directo, no abren un canal iónico de manera directa, sino que están acoplados a otras señales internas que a su vez pueden llegar a abrir un canal iónico que sea excitatorio o inhibitorio. Entonces, la respuesta dependerá de qué tipo de receptor muscarínico haya. Entonces, el neurotransmisor preganglionar es acetilcolina a nivel del simpático, acetilcolina también a este nivel, también el simpático, siempre acá es acetilcolina, y fijémonos que coinciden en que todos son receptores nicotínicos los que van a recibir ese neurotransmisor. Ahora, en el sistema nervioso parasimpático, en la neurona postganglionar libera noradrenalina, y ahí vamos a encontrar receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos también hay de dos tipos, y además se llaman subtipos alfa y beta, y algunos son estimulantes o excitatorios y otros son inhibitorios. Entonces, y hay alfa 1 hasta alfa 3 o alfa 4, y beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces hay distintos tipos de receptores que pueden generar entonces una señalización
diferente. Y fíjense que la mayor parte, decíamos hasta el 90% de las fibras simpáticas, o sea, liberan noradrenalina a través de y se unen a receptores alfa o beta o mezcla de ambos en la célula efectora. A nivel de la glándula sudorípara, las que van a permitir la secreción de sudor, ahí vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso simpático acetilcolina, liberación de acetilcolina y unión a receptores muscarínicos. Una situación similar a la que se da en la división parasimpática, donde la neurona postganglionar libera acetilcolina y se une a receptores muscarínicos. Entonces, por lo tanto, como les digo, va a depender de qué tipo de receptor, bueno, muscarínico, subtipo de receptores muscarínicos, así como de los adrenérgicos hay. Y esto es bastante importante porque tiene mucho que ver con la farmacología. Vamos a ver que en la práctica hospitalaria o de pacientes muchas veces vienen con problemas, sobre todo a nivel o sea, como asmáticos, a nivel pulmonar, a nivel de las vías respiratorias, a nivel intestinal, a nivel de biliar, y muchas veces los compuestos que se dan actúan sobre receptores adrenérgicos tipo alfa o beta, o los muscarínicos, para estimular o inhibir secreciones, etc. ¿Sí? Entonces, mucha de la farmacología que utilizamos actualmente está dirigida hacia alguno de estos receptores. O sea, hoy por hoy quizás lo vamos a estudiar, lo vemos por primera vez, pero vamos a ver que más adelante en la carrera, cuando tengan farmacología, lo van a ver mucho más en profundidad, entonces cosa de que podamos determinar cuál va a ser la acción o sobre qué va a actuar un fármaco que estimule receptores alfa adrenérgicos o inhiba receptores alfa adrenérgicos o estimule receptores beta adrenérgicos y así sucesivamente. Entonces, ahí estaríamos influyendo sobre el simpático, estimulando o inhibiendo el simpático a través de la farmacología, y lo mismo el parasimpático a través de la farmacología. Acá tenemos un resumen. Todos liberan acetilcolina, todos tienen receptores nicotínicos, las neuronas preganglionares del sistema simpático y parasimpático. Y a nivel de postganglionares, los parasimpáticos liberan acetilcolina, fundamentalmente los simpáticos noradrenalina, pero se unen a receptores de tipo muscarínicos y adrenérgicos en los órganos efectores. O sea que en los órganos efectores no vamos a tener receptores nicotínicos, sino que tenemos receptores muscarínicos de acetilcolina o receptores adrenérgicos de noradrenalina. Entonces, las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina, este es un resumen. Entonces tenemos todas las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Las neuronas simpáticas que inervan la mayoría de las glándulas sudoríparas liberan acetilcolina, y todas las neuronas parasimpáticas postganglionares. Entonces las va a depolarizar y excita la neurona postsináptica, que esta puede ser una neurona postganglionar, un efector autónomo o una fibra muscular esquelética. Esto en el caso de que es el sistema somático. La activación de los receptores muscarínicos con acetilcolina puede causar depolarización, excitación o hiperpolarización, inhibición, según el tipo de receptor muscarínico que contenga. Ahora, con respecto a las neuronas adrenérgicas, los receptores adrenérgicos, que están las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina, o también se lo llama norepinefrina. La mayoría de las neuronas simpáticas postganglionares son adrenérgicas. Entonces, estos receptores adrenérgicos fijan, noradrenalina y adrenalina. Y las neuronas simpáticas postganglionares pueden liberar noradrenalina como neurotransmisor, o también las células cromafines de la médula suprarrenal. Pueden liberarla como hormona. Yo decía, una hormona es algo que va a actuar no localizadamente, sino que se libera al torrente sanguíneo. Esto es la noradrenalina, es un neurotransmisor, pero la adrenalina se puede liberar como hormona o como neurotransmisor, y la adrenalina se libera como una hormona. ¿Sí? Esto, o sea, las neuronas noradrenérgicas liberan noradrenalina, pero no adrenalina. Los dos tipos más importantes que tenemos de receptores adrenérgicos son los alfa y los beta, que los vamos a encontrar en las diferentes vísceras que están inervando y pueden, a su vez, a través de los axones simpáticos postganglionares. O sea, en los receptores en la membrana postsináptica de los receptores o de las neuronas postganglionares vamos a encontrar receptores receptores adrenérgicos.
Y acá tenemos un poco algunas ubicaciones que vamos a tener de los colinérgicos, nicotínicos, donde encontramos, y muscarínicos, los dos tipos de receptores colinérgicos, nicotínicos, en las membranas plasmáticas, las neuronas simpáticas y parasimpáticas postganglionares, es decir, en la zona de contacto, en la sinapsis, en las células cromafines de la médula suprarrenal, bueno, y en las fibras musculares. Generan sobre las primeras de excitación, en la segunda secreción de adrenalina y noradrenalina, y en la tercera excitación y contracción muscular. Sobre la primera excitación y generan impulsos de las neuronas postganglionares. Los muscarínicos los vamos a encontrar en las células que están inervadas por neuronas parasimpáticas postganglionares. En algunas, depende del tipo de receptor, vamos a generar excitación o inhibición. Las glándulas sudoríparas de neuronas simpáticas, colinérgicas postganglionares también, entonces lo que llevan es a través del sistema simpático, lo que veíamos acá, en este caso, del simpático lleva a aumento de sudoración, y los vasos sanguíneos del músculo esquelético están inervados por neuronas simpáticas colinérgicas postganglionares. En este caso va a haber inhibición, una relajación, o sea, generan inhibición, fíjense, o sea que va a haber una relajación y una vasodilatación de esos vasos sanguíneos. En cambio, los receptores adrenérgicos se encuentran en las membranas plasmáticas, postsinápticas, y son activadas por noradrenalina y también por las hormonas noradrenalina y adrenalina. Los alfa-1 están ubicados en fibras musculares lisas, alfa-2, fíjense que este puede producir excitación, o sobre las glándulas salivales secreción de potasio y de agua, sobre glándulas sudoríparas de las palmas y de las plantas aumento de sudoración, también depende en qué zona. Estas están inervadas por receptores muscarínicos, pero en otras regiones están inervadas por receptores adrenérgicos de tipo alfa-1. Los de tipo alfa-2, fibras musculares lisas en algunos vasos sanguíneos que producen inhibición, relajación y vasodilatación. En los islotes pancreáticos, en el páncreas, ayudan a la secreción de insulina. Entonces, acá en este caso, si se activan los alfa-2, disminuye la secreción de insulina. En los ácidos pancreáticos, los que permiten la secreción de enzimas digestivas, inhiben la secreción de enzimas digestivas, y a nivel de las plaquetas de la sangre favorecen la agregación del tapón plaquetario, es decir, de ese agrupamiento de plaquetas para formar un tapón cuando hay pérdidas o ruptura de los vasos sanguíneos. Después tenemos los beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 1 en fibras musculares cardíacas generan excitación, aumentan la fuerza y frecuencia de la contracción. En unas células especializadas del riñón, las yuctaglomerulares, generan la secreción de renina para el manejo de los líquidos corporales. En el lóbulo posterior de la hipófisis, en la neurohipófisis, generan la secreción de la hormona ADH, la antidiurética. A nivel de los adipocitos, las células del tejido graso, degradación de triglicéridos cuando se activan. En músculo liso de las paredes de las vías aéreas, en los vasos sanguíneos tenemos receptores de tipo adrenérgicos beta 2, en general la inhiben a estos, y entonces hay relajación que va a provocar dilatación de las vías aéreas, o sea, vasodilatación y relajación de las paredes de los órganos también, porque lo encontramos en los vasos sanguíneos que irrigan en distintas zonas, entre ellos corazón, músculo esquelético, tejido adiposo y el hígado, y paredes de órganos viscerales como la vejiga. Entonces generan relajación, dilatación de las vías aéreas, vasodilatación. Por ejemplo, el esfínter de la pupila, los músculos del esfínter de la pupila generan inhibición, entonces relajan este esfínter, y en los hepatocitos promueven la glucogenólisis, degradación de glucógeno. Y el beta 3 está en el tejido adiposo pardo, es decir, aquel que se encarga de regular el calor corporal, porque se queman los ácidos grasos, se oxidan ácidos grasos para generar calor. Entonces tenemos, cuando se activan estos receptores adrenérgicos en el tejido graso pardo, ya vamos a verlo, genera termogénesis o producción de calor.
Vamos a ver ahora de manera también somera cómo es que funciona el sistema nervioso autónomo y tenemos que comprender que este sistema es un sistema dual, es decir, muchos órganos son inervados por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, los cuales ejercen efectos opuestos. Entonces existe, tenemos que entender el concepto de tono autónomo. ¿Qué es el tono autónomo? Entonces tiene que ver con esta inervación dual y que uno genera una acción y la otra genera la acción contraria. Entonces existe un balance entre la respuesta parasimpática y la respuesta simpática. Entonces están balanceadas, es decir, en un momento dado ambos sistemas, o sea, ambas divisiones pueden estar activas, pero a un distinto nivel. Cuando se activa el simpático, se inactiva el parasimpático y a la inversa. Es decir, siempre existe un equilibrio, como por eso lo mejor es ver en esta balanza, entonces, entre el tono simpático y el tono parasimpático. Es decir, existe un nivel de activación simpática y un nivel de activación parasimpática. Cuando aumenta uno, disminuye el otro, y cuando aumenta el otro, disminuye el primero. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos un equilibrio, y esto, entonces, el balance que va a haber entre división simpática y parasimpática es lo que se llama el tono autónomo. Este tono autónomo está regulado a nivel del sistema nervioso central en una región de nuestro cerebro que es el hipotálamo. Entonces, cuando el hipotálamo activa el tono simpático, se inhibe el parasimpático. Y a la inversa, cuando activa el parasimpático, se inhibe el simpático. Entonces, esto también tenemos que comprender que al estar, las neuronas postganglionales reciben distintos tipos de neurotransmisores. Entonces, sus efectos pueden ejercerse sobre el mismo órgano, pero tener efectos opuestos. Es decir, si activo el simpático con la liberación de noradrenalina, genera un efecto, y por otro, si activo el parasimpático con la liberación de acetilcolina, voy a tener el efecto opuesto. Es decir, no, en la neurotransmisión participan distintos neurotransmisores y además distintos receptores. Vamos a ver también que hay muchos órganos reciben inervación simpática y parasimpática, pero que en otros órganos solamente reciben inervación simpática. Entre estos vamos a incluir las glándulas sudoríparas, el músculo erector del pelo en los folículos pilosos, los riñones, el vaso y la mayoría de los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal. ¿Sí? En estas estructuras tenemos solamente inervación simpática. Y si bien no existe alguien que le va a hacer la contra, que se le va a oponer a la acción del simpático, también hay un tono simpático, y acá se juega, o nuestro organismo juega con la disminución o el aumento del tono simpático. Imagínense que a nivel de los vasos sanguíneos tiene mucha importancia porque afecta directamente la presión sanguínea. Si aumentamos el tono simpático, se va a haber mayor contracción y mayor nivel o aumento de la presión sanguínea, y a la inversa si disminuimos el tono simpático. Entonces, es importante a ese nivel, a nivel del vaso, de las glándulas sudoríparas, participan, entonces es solamente tono simpático. Pero como vemos acá, entonces en general el sistema simpático se llama de huida o pelea, que es estrés. En estos casos predomina la actividad simpática. En el descanso y durante una digestión predomina la actividad parasimpática. Y entonces, en la homeostasis es un balance dinámico lo que mantiene ese tono autónomo. ¿Cuál está predominando? ¿Sí? Si hay un exceso del tono simpático cuando tenemos niveles elevados de estrés, entonces eso también puede conducir a una enfermedad, ya que el tono autónomo está demasiado desbalanceado para el simpático y nunca se equilibra con el parasimpático. Dentro entonces del funcionamiento del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que también vamos a encontrar, así como en el sistema nervioso somático tenemos los arcos reflejos, también existen reflejos autónomos, o es la manera en la que funciona el sistema nervioso autónomo. Estas respuestas son respuestas que se producen cuando tenemos los impulsos nerviosos que comienzan en una neurona sensitiva o en un receptor sensitivo, lo van a transmitir hacia el sistema nervioso central y generan una respuesta. Son claves para regular las condiciones controladas de nuestro cuerpo. Entre ellos tenemos la presión o tensión arterial,
a través de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del ventrículo, del músculo del corazón que impulsa a través de nuestro cuerpo, el diámetro de los vasos sanguíneos, la digestión, controlando la motilidad del tubo intestinal, el turno muscular del tubo digestivo y la defecación, así como la micción, que lo que participan también en la apertura y cierre de esfínteres que van a permitir la salida, por ejemplo, de orina o también de la materia fecal. Entonces, ¿qué componente vamos a encontrar? Al igual que en el otro, en el arco reflejo somático, tenemos un receptor que es la porción terminal de una neurona sensitiva y responde a un determinado estímulo que va a generar entonces la activación o generar un impulso nervioso, un potencial graduado que si se mantiene ese estímulo va a generar entonces un potencial de acción, que es percibido por ese receptor y transmitido por la neurona sensitiva hacia el sistema nervioso central. Y luego va a participar un centro integrador, que son interneuronas que están localizadas dentro del sistema nervioso central y van a transmitir o retransmitir estas señales, estos potenciales de acción que vienen de las neuronas sensitivas hacia las neuronas motoras. Entonces, los centros integradores se encuentran en el hipotálamo y en el tronco del encéfalo. Es decir, que los que recibimos a nivel somático, en general todos van a ascender hacia el encéfalo, llegando hasta el hipotálamo y tronco del encéfalo. Y luego van a participar las neuronas motoras, entonces va a haber estos impulsos nerviosos que vienen del centro integrador, van a salir de fuera del sistema nervioso central a lo largo de las neuronas motoras, las preganglionares, hasta un ganglio autónomo y de ahí hasta un efector. Y en un efector, en un arco reflejo, siempre van a ser el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas o glándulas. Va a depender de quién sea ese efector final, siempre siguiendo la vía de estas dos neuronas en serie en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, básicamente funciona del mismo modo que el sistema nervioso somático. O sea, tenemos un receptor, neuronas sensitivas, centro integrador, neuronas motoras y luego finalmente el efector. Recordando que la diferencia con el somático, que ahí el efector es el músculo esquelético y acá es el músculo liso, el músculo cardíaco y o glándulas. Acá un poco es el resumen de qué es lo que hace el simpático y el parasimpático en las funciones, en algunas funciones en las cuales se ejercen efectos opuestos. Fíjense que el simpático dilata la pupila, este contrae la pupila. El simpático inhibe la salivación, el parasimpático estimula la salivación. El simpático, bueno, acá relaja los bronquios, este contrae los bronquios. El simpático acelera el impulso cardíaco, el parasimpático reduce el latido cardíaco. Este inhibe la actividad digestiva, este estimula la actividad digestiva. Estimula la liberación de glucosa por el hígado, el simpático, este la va a inhibir, o sea, no tiene ese efecto. O sea, tiene que ver más que nada con la síntesis, con la liberación de insulina y almacenamiento de glucosa. Promueve la secreción de adrenalina y norepinefrina, este no tiene efecto sobre la médula. Contrae la vejiga, con lo cual genera micción y este relaja la vejiga y este relaja el recto, con lo cual produce defecación y este contrae el recto, o sea, con lo cual inhibe la salida de la materia fecal. Entonces acá tenemos un resumen de algunas funciones de lo que hace cada división. Fijémonos que no en todas, acá tenemos de esta columna es el sistema simpático, nos indica algunos receptores si son de tipo alfa o beta, y acá tenemos la región parasimpática, ¿sí? O el sistema nervioso parasimpático, y como en algunas glándulas influye solamente el simpático, como en la médula suprarrenal, que produce secreción de adrenalina y noradrenalina, con receptores colinérgicos nicotínicos. A nivel de la glándula lagrimal genera un poco de secreción de lágrimas, mientras que el parasimpático genera la secreción concreta de lágrimas. En el páncreas inhibe la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina y promueve la secreción de glucagón, que es más que nada para ruptura de las reservas energéticas, y este estimula la secreción de enzimas digestivas, estimula la digestión y la hormona insulina. A nivel del lóbulo posterior de la hipófisis
promueve la secreción de hormona antidiurética y este, bueno, no tiene efecto. En la pineal aumenta la síntesis y secreción de melatonina, no tiene efecto. En las sudoríparas, el sistema simpático aumenta la sudoración en la mayor parte del cuerpo. Bueno, tenemos receptores colinérgicos muscarínicos y en las palmas y plantas con receptores adrenérgicos. En el tejido adiposo promueve la lipólisis, la liberación de ácidos grasos, este no tiene efecto. En el hígado promueve la glucogenólisis, la ruptura del glucógeno, y disminuye la secreción biliar, mientras que este promueve la síntesis de glucógeno y aumento de la secreción biliar. En el riñón o las células yuctaglomerulares, ya las vamos a ir viendo, ya podemos ir pudiendo integrar más adelante cuando veamos el aparato renal. Urinario, ¿qué función cumple? Bueno, pero esta promueve la secreción de esta hormona, la renina, y esta, bueno, no tiene efecto. A nivel del músculo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción de la aurícula y del ventrículo. Este disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción muscular. Sobre el músculo liso, el músculo en el esfínter de la pupila genera contracción de ese esfínter, por lo tanto hay dilatación pupilar. Acá no tiene efecto. En el dilatador de la pupila no tiene efecto, este sí, contracción, lo que lleva a cierre de la pupila, que se achique la pupila. En el ciliar del ojo, ¿sí?, produce la relajación para ajustar la visión de lejos y este produce contracción para ajustar la visión de cerca, o sea, el efecto contrario. En los pulmones, a nivel del músculo bronquial, o sea, los músculos que rodean los bronquios, relajación, o sea, hay una dilatación de la vía aérea a nivel de los beta 2 adrenérgicos y este tiene contracción, o sea, que se cierran las vías aéreas. En la vesícula y los conductos biliares, relajación para que promueve el almacenamiento de bilis y contracción, o sea, aumento en la liberación de bilis al intestino delgado y que cumpla la función en la digestión de grasas. A nivel de estómago e intestinos, disminución de la motilidad y del tono de la motilidad intestinal y aumenta la motilidad y el tono de los músculos del intestino, relajación de esfínteres. A nivel del vaso, contracción y liberación de la sangre almacenada. En el uréter, aumento de la motilidad y bueno, también a nivel de vejiga, relajación de la pared muscular, contracción del esfínter uretral interno, es decir que acá permite almacenamiento de orina y contracción de la pared muscular, acá se contrae y se relaja el esfínter, por lo cual vamos a tener el deseo de orinar, de micción. A nivel del útero, inhibe la contracción en las mujeres no embarazadas y promueve la contracción en mujeres embarazadas. Acá vamos a ver el sistema simpático, bueno, acá no tiene efecto. En los órganos sexuales, en los hombres, el simpático promueve la contracción del músculo liso de los conductos deferentes, la próstata y las vesículas seminales, con lo cual promueve la eyaculación o produce la eyaculación. Y el sistema parasimpático produce vasodilatación, o sea que hay erección del clítoris en la mujer y del pene en el hombre. A nivel de folículos pilosos, músculo erector de los pelos, bueno, el parasimpático no tiene efecto y acá tenemos contracción, erección del vello que produce lo que llamamos la piel de gallina. Bueno, acá nos recordamos que el hipotálamo es este centro que controla e integra el sistema nervioso autónomo. Recibe aferencias sensitivas que tienen que ver con las funciones viscerales, pero también con el olfato y el gusto y cambios en la temperatura, la osmolaridad y los niveles de varias sustancias en la sangre. Entonces muchas veces cuando nos baja algún nutriente o sentimos que tenemos baja energía, también se dispara una alerta en el hipotálamo que activa, por ejemplo, el sistema nervioso simpático y va a disparar, como veíamos a nivel del páncreas, por ejemplo, que del páncreas que se libere más glucagón y eso lleve a una glucogenólisis y aumente la glucosa en sangre, ese nivel, esa alarma de ese estrés. Pero también hay diferencias relacionadas con las emociones a través del sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico participa en nuestras emociones. Entonces, esas aferencias que vienen, ahí es donde vemos que puede estar combinada, por ejemplo, el miedo, el recuerdo de situaciones feas, etcétera, que entonces la parte emocional puede influir sobre la parte autónoma, generando un estrés debido a emociones fuertes, emociones violentas, etcétera. Entonces, y las diferencias del hipotálamo influyen sobre estos centros autónomos, participando tanto en el tronco del encéfalo, que tenemos varios centros, el centro cardiovascular, el de salivación, de la deglución y del vómito, como en los de la médula espinal, esos centros de defecación y la micción en la médula espinal sacra.
Bueno, y nos faltaban algunos en el músculo liso de arterias. En general vamos a ver que el sistema nervioso simpático produce vasoconstricción, y en algunas arteriolas de las glándulas salivares tenemos vasodilatación. Acá tenemos, bueno, esto promueve secreción de jugo gástrico a nivel de las de las arteriolas de las glándulas gástricas. Recordemos, estas son las glándulas que participan de o sea, en la secreción de las secreciones de jugos digestivos o de jugos estomacales. Entonces tenemos también esos efectos contrarios. A nivel de las arteriolas coronarias produce relajación, o sea, una vasodilatación, y en el parasimpático una contracción y vasoconstricción, ¿sí? Entonces, bueno, y el resto de las arteriolas del sistema circulatorio, sobre estas tienen una acción dual, pero ya el resto, que son una gran parte de todas las del cuerpo, fíjense que en las arteriolas del músculo esquelético, ahí producen contracción, una vasoconstricción y una relajación y una vasodilatación. O sea, si hay contracción, hay relajación, una vasoconstricción y una vasodilatación. Entonces va a producir, o sea, cuando hay relajación, producen también, o sea, esto es el tono simpático. O sea, la contracción lleva una vasoconstricción, la relajación una vasodilatación. Entonces acá están participando estos receptores, o sea, depende de cuál están participando, pero también puede producir relajación o contracción. El parasimpático acá no funciona, en las vísceras abdominales tampoco, este genera contracción, o sea, una vasoconstricción. Las arteriolas encefálicas, las renales, que son bastante importantes y una buena proporción de todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. O sea, solamente están bajo el control de la parte simpática y no del parasimpático. Bien, entonces con esto vamos terminando. A ver, teníamos un par de videos cortos como para resumen también. ¿Qué efecto ejerce el sistema nervioso autónomo? Que controla glándulas, decíamos músculo liso y músculo cardíaco. Y en este caso vamos a ver qué función independiente del sistema nervioso central. Teníamos dos divisiones, la división simpática y la división parasimpática. O sea, esto está en inglés. Entonces esto es lo que nos prepara para, dice, el sistema de lucha o huida. Y el parasimpático nos acá aumento de la frecuencia cardíaca. Aumenta, ¿ven? Aumenta los latidos del corazón, aumenta la frecuencia de respiración, aumenta la liberación de glucosa. ¿Y qué pasa con el tono de la parte digestiva? Veíamos que todo esto baja, disminuye el reflejo de orinar, digamos, la producción de orina. El parasimpático es el que nos prepara para la parte de relajación, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia de respiración, aumenta los niveles de glucosa y lo que es la procesos digestivos y de producción de orina. Entonces esto es para pelear o huir y esto para descansar y digerir. Estas son básicamente sus funciones principales. Entonces, a través de ese tono simpático parasimpático, del tono autónomo, es como se controla o cómo funcionan estos dos sistemas, controlando entonces las distintas actividades de las vísceras de nuestro cuerpo. Puede aumentar uno y disminuye, o aumenta uno y disminuye el otro. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, decimos tenemos solamente tono simpático. Fíjense que acá tenemos potenciales de acción que llegan y mantienen un tono normal de contracción. Si aumenta la frecuencia de descarga, se contrae entonces más el músculo de los vasos sanguíneos y esto se estrecha su diámetro. Si disminuye este tono, se hace más lento, entonces aumenta. ¿Sí? Entonces tenemos varias vías que ya habíamos visto, la neurona preganglionar y la posganglionar. Mielinizadas sin mielinizar, los ganglios autónomos que pueden liberar acetilcolina o norepinefrina, la preganglionar mielinada y la posganglionar amielínica. Entonces en el sistema nervioso simpático, recuerden la región toracolumbar, va de la vértebra torácica a la lumbar, y tenemos la cadena de ganglios paravertebrales
y también los prevertebrales. Bien, ¿sí? Entonces de acá tenemos también estas, o sea, la neurona preganglionar y la posganglionar. Y estos van a ir a inervar, entonces acá tenemos los ganglios paravertebrales, prevertebrales, o ganglios colaterales lo llaman acá en inglés. Bien. Entonces ahora vemos en el sistema parasimpático, también se lo llama cráneo sacro porque tiene ubicados los núcleos de las neuronas preganglionares a nivel del tronco encefálico y de las regiones del sacro 2 al sacro 4. Ahí está la neurona preganglionar. Estos forman los nervios esplácnicos. Acá sale el 3, el 7, el 9 y el 10, el nervio vago, que va a ir a inervar distintas estructuras de nuestro organismo. Esto fundamentalmente los del sistema digestivo y de urinario. En este video vemos entonces la parte de la respiración, que cuando ingresan el aire, vemos que acá a nivel de las vías respiratorias entonces existe músculo liso que va a permitir, o sea, permite una vasodilatación y aumenta la superficie de las vías aéreas o una vasoconstricción. Bien, y de esta manera terminamos entonces con lo que es la unidad 13, en lo que es el sistema nervioso autónomo. Así que bueno, en la próxima clase vamos a continuar con lo que era los sentidos somáticos y sentidos especiales, así como el sistema nervioso entérico.